la misma disciplina, el mismo entusiasmo que le podemos colocar a una cosa que no tiene sentido, así creamos que tiene sentido, pues es lo mismo, es simplemente encauzar todo eso que somos en cosas objetivas, en cosas significativas, que esa es una de las cosas importantes, porque cuando hablamos de entendimiento o comprensión o sabiduría, ahí nos hacemos un gran nudo, porque no es tal. En la mayoría del tiempo nos rehusamos a aprender, nos rehusamos a comprender, nos rehusamos a entender por una cosa simple, por el miedo a dejar de ser como somos. Esa es una de las cosas importantes del conocimiento, del saber, porque una mente que se abre a una idea nueva nunca vuelve a ser la misma. Entonces, a veces tenemos mucho miedo a enfrentarnos a las cosas nuevas. Tenemos mucho miedo a que eso nuevo nos saque de nuestra zona cómoda y nos involucre en otra situación a la cual no estamos habituados. Esa es una de las razones por las cuales ustedes ven que no solo uno como en conciencia, sino el solo cerebro. El cerebro es una masa que tiende a acomodarse. Y se acomoda, y una vez se acomode, así llueva, truene, relampaguee, haga frío, haya lo que, alguna incomodidad, después de que él se acomode, bajo la misma incomodidad, se acostumbra. Entonces, como seres humanos, obedecemos a estruendos, a situaciones fuertes, a cataclismos, a cosas que nos sacuden y nos hacen sí a la fuerza cambiar, sí a la fuerza nos instan a adaptarnos a nuevas cosas. Y obviamente, pues durante la historia del hombre ha venido la necesidad como haciendo el jueguito, ¿no? La necesidad es la que nos ayuda a salir de esa zona cómoda. Entonces, la representación y la actitud ganadora. Representación. ¿En qué estamos representados nosotros? Como personas, como individuos. ¿Sí? No como el colectivo, no es como la muchedumbre, es como nosotros creemos que somos y lo que verdaderamente somos. Hacer ese ejercicio es importante porque nos sacude sobremanera. Tengamos en cuenta que como naturaleza, sabemos que todos nosotros viene con unas especificaciones, con unas directrices de acuerdo a lo que es la persona, es decir, de acuerdo a su representación. De ahí que cuando nosotros nos damos cuenta de que somos ganadores, pues obviamente no podemos estar perdiendo. O sea, no podemos estar perdiendo así veamos mucha gente perder. Porque normalmente nosotros somos dados como a observar y solamente hacer lo mínimo por avanzar. Hacemos lo mínimo por avanzar, pero eso no es tan fácil porque a veces nosotros somos dados a lo máximo, a lo mucho. Y cuando ya estamos establecidos para lo mucho y estamos con lo mínimo, allí hay un problema que se llama, obviamente, mediocridad, porque simplemente estamos viendo personas, o es como uno intentar ganarle una carrera a una persona que va en muletas, ¿no? Es decir, estamos corriendo con personas que van en muletas, la persona va haciendo su mayor esfuerzo. Quiere decir que si nosotros caminando sobrepasamos, pues así ganemos, no es suficiente, porque es que nosotros no andamos con muletas, al menos me estoy haciendo entender en el ámbito estrictamente mental, emocional, ¿no? Porque si hay alguna persona con muletas, para mí no es nuestro objetivo incomodar para nada, es simplemente una cosa que se llama metáfora, alegoría, representación, ¿no? Representación es lo que tiene que ver con lo que somos nosotros como seres humanos. Porque el éxito tiene unos baches. Y los baches
representan un cambio, de verdad, representan un cambio, pero más que todo una determinación. Cambio y determinación son dos cosas muy distintas. Todo el mundo quiere cambiar. Lo que ocurre es que muy pocos se determinan a cambiar. Y cambiar representa quizá quitarse el zurrón. O sea, mudar, literalmente mudar. Cuando iba creciendo, habían épocas donde me llevaban donde mi abuela y pues era obviamente una zona de campo, ahora que Andrés hablaba del café y el aroma y no sé qué. Y sucede que había una época muy característica en que había como unos estuches más o menos de 80, un metro, y eran como unos estuches, eran como unas bolsitas, de las bolsitas que uno utiliza para estresarse. Entonces yo en mi ingenuidad pues pensaba que eso eran bolsas, entonces le decía, no, mira, eso es que una serpiente acabó de mudar, o sea, ahí dejó la pijama, ahí dejó la ropa vieja la dejó ahí porque mudó, o sea que si en cierto tiempo no solamente la serpiente, sino todas las especies, las cosas vivas mudan. La mutación que ocurre en nuestro cuerpo es impresionante. Se dice que cada promedio de cada hora, la cantidad de células que mueren es una cosa brutal, porque son millones y en ese mismo instante se reponen. Eso es tan rápido que nosotros no percibimos, no nos damos cuenta. Por eso es importante, bueno, los antioxidantes. Eso es una pequeña cuña, ¿no? Los antioxidantes nos ayudan precisamente para mantener el colágeno, la electina y todas esas cosas, para estar siempre jóvenes, ¿no? Como siempre tiene que ser, joviales, sanos. Eso es importante, los antioxidantes. Bueno, eso era un pequeño corte comerciales, pero haciendo énfasis a esa parte en la cual nosotros decimos, queremos cambiar, pero no nos determinamos. Bueno, sabemos que los que estamos acá estamos determinados. Esto nos ayuda a entender por qué mucha gente que realmente la está pasando un poquito justica, un poquito apretada, a pesar de que la está pasando un poquito apretada, no se determina, no acciona. Y obviamente la persona cuando empieza a desarrollar este modelo de negocio tiende como a frustrarse porque dice, pero ¿por qué ellos no entienden como yo entendí? ¿Por qué ellos no tienen disposición como yo la tengo? ¿Qué es lo que ocurre? Precisamente esa es la razón en la cual es sumamente importante la representación. O sea, ¿quién es usted como ser humano, como individuo, como líder, como persona, como ciudadano? ¿Quién es usted? ¿Cuál es la representación? Eso tiene mucho que ver porque hay un concepto que se llama autoimagen, ¿no? Autoimagen. Sobre la autoimagen tenemos un libro que se llama Psicocibernética. Psicocibernética, un libro que nos coge y nos conecta rapidito con este asunto de la autoimagen, que es supremamente clave para entender un poco la representación de quiénes somos como seres humanos, porque eso es importante, porque si nosotros nos determinamos al éxito, no va a lograrse, no se va a tener una actitud de éxito si nosotros tenemos con mucho desdén nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra presencia, nuestra figura, nuestro ser, ¿no? Porque a veces uno dice, o el cerebro le dice, es que tú no sirves para nada, ¿no? Tú no sirves para nada. Y uno dice, sí, es cierto, yo no sirvo para nada, yo soy un trombón y tal. Entonces, de acuerdo a eso, va a haber, claro, una lucha contraria con relación al asunto del éxito, con relación a todo esto que se llama crecer, con esto que se llama quitarse esos pesos que vienen, como se nos hablaba en la ocasión pasada, con relación a esas heridas, ¿no? De la infancia con las cuales uno crece, que lo abandonan, que lo humillan, que lo rechazan y que hacen todo ese tipo de cosas cuando uno es muy pequeño. Entonces, obviamente, nosotros decimos, si yo quiero cambiar, ¿no? Si ya decidí cambiar, entonces debo determinarme al cambio. Y determinarme al cambio cuesta porque ahí es cuando se oye decir que el éxito, o sea, el costo del éxito,
y ustedes habrán escuchado que dice, y perderás amigos, ¿no? Perderás amigos. Y claro, realmente cuando nosotros estamos dentro de la muchedumbre, dentro del colectivo, dentro de la masa, estamos ahí como en una zona cómoda, un ambiente cómodo, pero cuando decidimos salirnos de ahí, entonces los que eran nuestros antiguos compañeros no van a querer dejarnos ir. No van a querer dejarnos ir porque ellos se sienten cómodos, ya están habituados a estar así sea en la inmunda o en la pereza, en lo que sea, ya están habituados, entonces obviamente ellos dicen no lo dejemos escapar y se hace todo tipo de maromas para no dejar escapar. Entonces ahí es que cuando el líder empieza a quedar como con el corazón partido porque dice yo quiero a mis amigos porque son tan chéveres las farras que nos pegamos, son tan chéveres las jugadas de Nintendo que nos pegamos, son tan chéveres los parches que nos hacemos, son tan chéveres las bromas que nos hacemos, que esto de triunfar es muy difícil. ¿Será que uno puede triunfar? ¿Será que uno puede alcanzar el éxito siguiendo con las mismas amistades? Pues sucede que no. Y claro, eso es doloroso, entenderlo es doloroso porque uno dice, o sea que el éxito representa que yo abandone todo. Y sí, el éxito representa eso. El éxito representa eso, por eso es doloroso. Y por eso nos negamos nosotros mismos al cambio, o sea, lo que es la determinación, porque hacemos las cosas parciales. Y cuando algo se hace parcial, pues eso no queda bien. Por eso vemos nosotros la mediocridad, ¿no? La mediocridad es hacer las cosas parciales. Entonces, todo lo que hacemos a medias, pues no se hace bien. Solamente que se comete un error. Creemos que estamos haciendo algo o estamos en algo, ¿sí? Pero no hay una cosa que se llama compromiso. Porque ¿cómo mide usted el compromiso con usted mismo, con usted misma? De la siguiente manera. Puede hacer usted lo que está haciendo acompañado, acompañada o solo o sola. La pregunta es, si usted dice que sí lo puede hacer independiente de que esté acompañado o acompañada, independiente de que le aprueben sus amigos o no le aprueben sus amigos, si usted está en esa situación, entonces usted ya está comprometido, ¿no? Que es el primer peldaño al éxito, el compromiso personal. Porque cuando usted está comprometido, entonces usted ya, independiente de lo que pase, usted va para adelante siempre. Y a partir de allí, entonces usted ya empieza, o sea, usted coloca la primera piedra que es usted. A partir de allí va a colocar otras piedras, que es donde empieza la construcción, ¿no? La edificación, o sea, el pilar. Entonces, las otras piedras deben estar bajo el mismo fundamento del compromiso. Entonces, obviamente eso tiene un costo, porque eso determina una gran visión, determina no un gran compromiso, determina simplemente una determinación. Y con base a eso, entonces se va caminando en función de alcanzar esas piedras similares que son las que necesitamos para construir esa idea, esa imagen, ese prototipo de proyecto que tenemos, que esa es de las cosas más importantes. Y eso, claro, requiere actitud. ¿Cómo medimos nosotros la actitud? La actitud suele medirse, el mejor momento para medir la actitud es en la dificultad. En la dificultad. Intente cuando tenga un espacio, cuando tenga un episodio, cuando tenga un microciclo de dificultad, contémplese cómo reacciona, cómo se comporta. Porque eso es sumamente importante porque si usted no lo sabía, la mayoría de los proyectos, de las buenas ideas, de los buenos proyectos, perecen, o sea, son abortados en esos microciclos de crisis, de aparente dificultad, porque las personas empiezan a pensar, a mirar y decir, pero realmente
Yo no tengo necesidad de pasar esta situación, yo no tengo necesidad de caminar bajo la lluvia cuando tengo una casa, un techo. Yo no necesito, entonces, obviamente el cerebro se da cuenta, se relaja y aborta las cosas ante la primera dificultad. Eso suele ocurrir porque la mayoría de las cosas que emprendemos no las tenemos muy claras. O sea, digamos que en cierta manera las hacemos bajo una estela de emoción, como de moda, ¿no? Y es como es la moda, entonces hagámosle a esto, pero como escuchamos de los amigos que no nos dejan escapar, escuchamos que nos dicen, no se lo tome tan a pecho, relájese, no se lo tome tan a pecho. Y uno dice, pues sí, no, ¿verdad? Sí, ahí relajadito por consumir nomás, por consumir, que es lo que suele ocurrir. Y claro, eso va generando como una cama en nuestra conciencia y nos acostumbramos a eso, ahí por consumir, y si hay que hacer algo lo hacemos, y si no, no nos esforzamos. Es decir, lo que aparezca con el día a día. Y ocurre que así no se hacen los campeones. Así no se hacen los campeones. Entender eso es importante porque como eso es un tema de coherencia, o sea, realmente de coherencia, que tiene que ver es con uno mismo, no con los demás, tiene que ver directamente con uno. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan comprometido estoy yo con mi sueño? ¿No? Porque uno analiza las biografías y cuando uno empieza a analizar las biografías, en todas las biografías, el hilo conductor ha sido la dificultad, es decir, ha sido la dificultad que se constituye en el gran porqué, en la razón por la cual hacemos algo, parte siempre la dificultad, pero se oye decir que la necesidad es la madre de la inventiva. Pero, sin embargo, en algún momento de la vida nosotros nos armamos la película de que las cosas tienen que ser fáciles, ¿no? Eso es lo que uno escucha de las otras personas, estoy hablando de manera general, ¿no? La gente, no sé qué película se arma, pero considera que todo tiene que ser fácil, o sea, que el éxito tiene que ser fácil. Y ocurre que realmente, si a mí me preguntan, yo les digo que sí es fácil el éxito. Es fácil cuando se entiende de que uno lo que tiene que hacer es ser una persona de éxito. Y ser una persona de éxito, pues para que haya éxito tiene que haber adversidad. Y la adversidad como tal no es una crisis, no es una dificultad en sí, sino que hace parte como de las reglas de juego. Es decir, las reglas de juego que consiste en que algo tiene que oponerse para que sea, para que suceda. Como vemos nosotros, que la cometa se eleva es cuando hay viento. Y entre más fuerza tenga el viento, más alto se eleva la cometa. Entonces uno dice, pues sí, eso es tan sencillo, pero a veces no lo entendemos. Como esta figura, digamos, empresarial, que es la mejor de todas, pero nos cuesta entenderla. ¿Verdad? Nos cuesta entenderla porque, pero uno me pregunta por qué, a veces nos cuesta entender. Y la cuestión es lo mismo, por determinación. No la entendemos no porque sea difícil, sino porque no se nos da la regalada gana de entenderla, porque hay algo por allá adentro que dice, no, es que si yo lo entiendo, si yo entiendo eso, yo me empeliculo con eso, y doy lora con eso, ¿por qué? Porque ya entiendo, ¿no? Entonces, o sea que en cierta manera hay como un jueguito sutil, un jueguito ahí marrullero, malicioso dentro de nosotros, que dice, no le metamos tanta materia gris, porque si entendemos eso, la hacemos con toda la determinación, que es básicamente lo que ocurre en relación al éxito y sus baches, porque cuando hablamos de esa actitud ganadora, obviamente eso tiene que estar en todo el mundo. No es una actitud comparativa, es actitud ganadora, como hemos dicho siempre, partiendo de donde empezamos. Porque digamos, en el lugar donde nos encontramos todos esta tarde hoy, quizá hay mucha gente que quiere llegar a ese punto donde usted está o donde yo estoy. Para esa persona que quiere llegar a donde nosotros estamos, obviamente eso es un éxito. Eso es una historia de vida. Pero si nosotros ya estamos aquí, a nosotros nos corresponde avanzar.
porque para lo que otros es éxito, para otros se constituye en fracaso. Se constituye en mediocridad, se constituye en algo sin sentido, sin sustancia, sin pasión, sin fuerza. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí, entonces uno dice, ¿y cómo hiciste para llegar aquí? Pues estaba allá, ahora estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Que estar aquí me dice, bueno, ¿hacia dónde nos proyectamos? ¿No? ¿Hacia dónde nos proyectamos? Y creo que ya la representación de mi autoimagen como tal me está diciendo que puedo alcanzar más. Y en eso consiste la vida. Recordemos que el éxito no es un lugar, es un camino. O sea que el éxito y la felicidad se hace día tras día. Por eso no hacemos esfuerzo para un día ser felices. Tenemos que ser felices hoy. Y eso lo marca la actitud con la cual afrontamos las cosas que nos pasan día tras día. Y tenemos que ir en función, obviamente los que hemos sido procesados, estamos siendo procesados, hemos visto las dos caras de la moneda, o hemos visto las dos caras del día, la oscuridad y la luz, ¿no? La oscuridad y la luz, lo ácido y lo dulce, hemos visto lo frío y lo caliente, y entonces decimos, ¿qué hacemos con todo eso? Avanzar, crecer, determinarnos. ¿Por qué? Porque nuestra neurona y nuestro gen, ese gen que supera nuestro intelecto, nos dice que tenemos que avanzar, que debemos avanzar porque somos ganadores. Y para ganar se requiere actitud, se requiere una actitud bastante fuerte. Entonces, en materia empresarial, que es donde vemos ese gran atasco, decimos, ¿por qué si tener una mentalidad empresarial es más chévere? ¿Por qué la persona, la gran masa, se rehúsa a adoptar una mentalidad empresarial? ¿No? Que esa es una de las razones de poder identificar no tanto los obstáculos, sino ese otro tipo de representaciones, porque cada cosa se defiende según su propósito, según su interés. La mayoría de las personas adoptan una mentalidad, sobre todo en Latinoamérica, adoptan una mentalidad más de fresquearse, más de no complicarse tanto pensando, sino haciendo cosas mecánicas. Por eso la gran masa es susceptible a estar subordinada, a que le digan qué hay que hacer, a que le digan cuándo levantarse, cuándo acostarse y toda esa cosa. Pero esa gran masa quiere salir de ahí. Lo que pasa es que no se determina. Al no determinarse, entonces lo único que le queda es ver sus ideales representados en personas, es decir, en unos líderes como usted y yo, que de alguna manera nos determinamos un día a hacer algo, y pues en mi caso hasta el día de hoy no he parado, hasta el día de hoy digo que ha sido muy gratificante todo este asunto, porque me lo he gozado como no se lo imaginan. Entonces, obviamente, en cierta manera se constituye ya uno en una especie de referencia, en una especie de representación de eso que la gente quiere hacer. De eso que la gente quiere hacer, porque ya surge la admiración, ya surge esa interrogante de decir, pero veo que tú estás muy contento con eso, muy animado con eso, muy dispuesto con eso. ¿Cómo haces? ¿No? ¿Cómo haces? ¿No? Y todo ese tipo de cosas que surgen, entonces uno dice, mire que en cierta manera está surgiendo efecto el permanecer, el prevalecer, el determinarse. ¿Por qué? Por esa misma situación, o sea que hay gente, hay una gran masa pujando, o sea, luchando, esforzándose por intentar aprender a hacer esto que estamos haciendo. Entonces, quiere decir que, claro, estamos siendo observados. Por eso uno dice, bueno, aunque uno no lo crea, lo están observando por las redes, por la ventana, por la
las vibraciones, por todas esas cosas que ocurren en este mundo en el que vivimos, nos están observando. Si nosotros no somos conscientes de eso, entonces podemos confundir nuestro horizonte próximo. ¿Qué es el horizonte próximo? Es esa cotidianidad, ese ambiente, ¿no? Esa cuadra, ese conjunto, ese barrio, esa localidad, ¿no? Esa ciudad, ese país, ¿sí? Porque en cierta manera nos vamos constituyendo como en el ánimo de muchas personas que de alguna forma inclusive lo han intentado y obviamente se han rendido y han hecho pausas y de pronto han seguido en su mismo mundo tradicional y se han dado cuenta que por ahí no es, pero de momento echan un vistazo y dicen, pero esta persona, ¿por qué persiste? ¿Y por qué esta persona se ríe cuando debía estar llorando? ¿Y por qué esta persona debía estar bajo la lluvia y no está bajo la lluvia? Entonces, todos esos interrogantes llegan a esa gran masa, porque aunque usted no lo crea, como siempre lo decimos en el momento, digamos, de una presentación, cuando estamos tratando de mostrar una oportunidad a una persona, decimos que una persona común y corriente tiene un círculo inmediato de 744 personas. 744 personas, o sea, el círculo inmediato que la persona inclusive lo podía gestionar en una semana. Sabemos que obviamente no es, pero estamos hablando de que cuando la gente dice, no, es que yo no conozco a nadie, la persona está desatacada por el miedo, pero realmente tiene un círculo inmediato de 744 personas, lo que quiere decir que una vez la persona empieza ese camino del éxito, lo empiezan a observar. Y ese grupo, en vez de disminuir, aumenta porque se va haciendo expansivo. Se va haciendo expansivo de una manera expansiva, obviamente, porque eso es como una situación que se va generando. Hay una película que se llama, la hace Will Smith, que se llama Seis razones, creo que es la película, 6 razones. Y tiene que ver que a partir de 6 se conecta todo el mundo, porque es como una especie de ese número pi, ¿no? Que se conecta todo el mundo. Porque la actitud de un solo ser humano puede cambiar el rumbo, desde luego, de una familia, pero de una nación, la actitud de una persona. A veces nosotros nos preguntamos ¿por qué una sola persona es capaz de conquistar y de invadir otros países? Y decimos, ¿y por qué no hay conquistadores a diario? No, uno dice, ¿qué pasa con Alejandro Magno, por decir algo, o con Ciro, para irnos a los persas, a los medopersas? ¿Y qué pasa con Napoleón? Y uno dice, ¿qué pasa con Napoleón? Napoleón se va expandiendo, una cuestión de actitud de Napoleón decía, yo soy capaz de conquistar el mundo y voy a expandirme y hago un imperio en toda Europa y después me tomo a la Rusia. Bueno, en Rusia es donde pierde el año, pero él va en ese camino de expansión. Entonces uno dice, ¿qué pasa con los Napoleones actuales? Y uno se pregunta y uno dice, claro que la gente está pensando que los emperadores lo hacen en masa. No, es solo una persona. Solo es una persona que se le mete la idea de invadir otro país. Entonces eso se llama obviamente conquistadores, ¿no? Conquistadores, y eso van para adelante. Y lo que se les atraviese lo vuelven añicos. Porque hay una actitud, se llama actitud ganadora. Si se hace lo contrario a esa actitud ganadora, la persona se siente miserable, se siente fracasada, se siente, es decir, menoscabada. ¿Por qué? Porque su actitud es ganadora, o sea, su actitud está puesta en ganar, ganar. La mayoría de personas colocan esa misma actitud en el perder, perder.
el sufrir, sufrir, en el llorar, llorar. Y ahí no es el asunto. Entonces uno dice, claro, eso tiene que ponerse de una forma que tenga sentido. Entonces uno dice, ¿qué características se requiere para ser conquistador? Ninguna, porque se dice que hablando de Napo, Napo no era un hombre de estatura así rimbombante. Y de las cosas más curiosas es que Napo liberta a una nación que no es la de él, porque el hombre era italiano, y donde él se hace y toma nombre es en Francia, y se hace y entonces coge y empieza con esa fuerza a hacer lo que quería hacer, porque había una actitud en él que era la actitud ganadora. Entonces uno dice, claro, esa actitud ganadora. A ver, la gente piensa que es una carrera, que es una maestría, que no. Es una actitud. Es una actitud. ¿De qué se carece en la mayoría de este colectivo latinoamericano? De actitud ganadora, ¿no? De pronto, Napoleón Hill dice actitud mental positiva. Actitud mental positiva. ¿Qué es una actitud mental positiva? Yo puedo ganar y estoy ganando. Punto. Que el día está gris. No, para mí el día está a colores. Punto. Que viene una crisis mañana. Para mí viene una oportunidad. Hoy es una oportunidad. Punto. Eso es una actitud ganadora. Entonces uno dice, o sea que toda la vida es cuestión de actitud. Claro, sí, pero la actitud debe colocarse en ganar, ganar, en triunfar, triunfar. La actitud debe colocarse en el éxito. Y cuando miramos el éxito, para el éxito nos toca arrancar solitos, solitos, porque eso no se hace en gavilla. Por eso, lo primero que hay que sacrificar son los amigos. Chao. Entonces usted va a decir, no, yo no puedo hacer una cosa que me obligue a dejar mis amigos. Entonces uno dice, pues, eso hace parte del contrato del éxito. Porque realmente eso también marca quién es uno, en su carácter, en su estructura, porque uno dice, ¿verdaderamente tengo amigos? La pregunta es, supongamos que no tenga amigos. El tema no es ese, es qué capacidad tengo yo de hacer amigos. Porque hacer amigos tiene que ver con la actitud. Es más, si usted quiere medir su actitud, si usted quiere medir la actitud, es sencillo. Si usted quiere medir la actitud, es muy sencillo. Es simple y llanamente mirar cómo es su relación con la humanidad. Entonces usted se da cuenta si hay gente que le cae mal, si hay gente que le irrita, si hay gente que le genera envidia, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando usted dice, debo trabajar sobre esos puntos. Porque si usted quiere conquistar, cualquier cosa que quiera conquistar, necesita de personas, necesita conformarse un equipo. Y de las cosas bonitas que hay dentro de esta natura es que, digamos, la gente, cada individuo viene ya con una preconcepción de comportamiento humano. ¿Sí? Hay personas que les gusta estar bajo subordinación, otros no. Pero hay una línea, como se llama la línea o sea, la jerarquía, la línea jerárquica, que cuando uno mira eso de la línea jerárquica, entonces uno entiende ese tema de los alfa. Y entonces uno entiende por qué Napoleón sí tenía que ser un conquistador, porque si él no hace eso, él se siente miserable, se siente fracasado totalmente. Alejandro Magno se siente fracasado totalmente porque él siempre supo que su misión era esa y que podía alcanzar, y entonces podía incendiar los países y todo, porque esa era su condición, esa era su actitud. Si él no hacía eso, entonces pues, obviamente se iba a sentir miserable. Porque si usted
es un mal ciudadano, usted tiene que ser el mejor siendo así, siendo el mal, ¿no? O sea, tiene que ser el mejor, ¿por qué? Porque de alguna manera va a ser admirado, va a ser recordado como el sanguinario, lo que sea, pero va a ser el mejor. Entonces uno dice, eso se llama actitud, eso se llama postura, eso se llama determinación, eso se llama hacer las cosas con pasión, ¿no? Con suprema pasión, que eso es muy importante, porque a la hora de hacer la medición de las cosas, entonces uno empieza a ver todo eso que se llama la representación, el equivalente de las cosas en sí, porque necesitamos simple y llanamente darnos cuenta lo que somos, sobre qué estamos tratando de hacer el cultivo, sobre qué campo, sobre cuál es la materia prima. Si nosotros conocemos ya, si hablando un poquito de la agricultura, si conocemos los suelos, y si es de la ingeniería también conocemos los suelos y todas esas cosas, los terrenos, y si es desde el área militar también, lo escarpado del terreno, dónde se puede anegar, dónde se puede emboscar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si es desde la culinaria, cómo hacemos con las cebollas y las habichuelas y todas esas cosas. O sea, hacemos un estudio de todo. ¿Por qué? Porque necesitamos, desde luego, llevar a cabo nuestro plan, llevar a cabo nuestro sueño, llevar a cabo nuestra idea, que es básicamente lo que nos hace vibrar, nos hace ser, nos hace existir. No es la idea de otros, es la idea propia, la propia, el sueño, que esa es la parte clave cuando nosotros decimos, pues si yo tengo un porqué, es eso. Si yo no logro ese porqué, voy a estar miserable, voy a sentirme desgraciado, ¿no? Y ocurre que dicen, no, yo no soy desgraciado, yo pienso que yo sí puedo alcanzar mi sueño, yo sí puedo, yo sé que puedo lograr mi porqué, entonces eso es lo que importa, ¿no? Porque de eso es que se trata. Hay gente que va por pequeñas victorias y hay quienes van por grandes victorias, que esa es otra de las cosas donde viene la representación de lo que es uno como ser humano. Por eso alguien dice que si uno se acostumbra a apuntarle a las cosas pequeñas, comete, o sea, queda en una encrucijada, porque si de pronto el destino o el universo le da por darle la victoria en las cosas pequeñas, ahí se queda. Y eso pasa con regularidad en las personas que de alguna manera tienen un sueño, pero de momento intentan hacer ese sueño, pero alguien por ahí los llama y los contrata. Y la persona ve mejor partido y ahí se queda. Y ese sueño se queda frustrado. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que la vida sigue pasando, el mundo sigue andando, como dice Sandro, y de momento la persona cesa de eso, pero ya se le llevó 20 años, ya se le llevó 30 años, ya se le llevó 40 años, se le llevó 70 años de su vida. Y cuando la persona dice, no, es que yo no, o sea, yo lo que quería era otra cosa, pero así como por salir del paso, me entretuve en otro tema demasiado pequeño. Ustedes ven, y lo digo con todo el respeto, ustedes ven personas en las calles de toda esta Latinoamérica, personas que colocan carritos de dulces, algunos en los semáforos, en las esquinas. A estas personas empieza a irles bien. ¿Sabe qué pasa cuando una persona empieza a irle bien pidiendo limosna? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que la persona se vuelve un profesional pidiendo limosna. Pero eso no era lo que la persona quería en principio, quería otra cosa, sino que la cosa fue tan buena que la persona dijo, ve, no hay que hacer mucho esfuerzo, es simplemente pelar la cara y ya. Y la gente, eso llega y porque hay gente que siente esa necesidad de dar, y ese es un problema que se ha hecho endémico, sobre todo en esta Latinoamérica. Cuando uno ve la Latinoamérica, ¿por qué no avanza? Es porque hay países ricos que hacen donaciones a los países nuestros. Entonces se crean cosas como familias en acción, ¿no? Ingresos solidarios y todo ese tipo de cosas. Entonces uno dice, no, pues esto es hasta chévere. Es verdad, eso es hasta chévere porque finalmente es hasta chévere.
Y claro, eso va haciendo acá, en el cerebro va haciendo mella, va haciendo fuerza. ¿Por qué? Porque se acostumbra. Y estamos viendo problemas con ciertos empleos en Latinoamérica y que ya las personas no quieren hacer nada porque esperan como agua de mayo el tema de las familias en acción y los Rodríguez en acción y los Ávila en acción y tal, así, ¿no? Cositas así. Es básicamente ¿por qué? Porque este tipo de situaciones van haciendo de que se obtienen pequeñas victorias. Entonces, claro, hay gente que echa las campanas al vuelo porque sale favorecida en este tipo de temas. Y uno dice, eso finalmente es una bendición. Ocurre que no. Ocurre que no. Ocurre que no porque se pierde la capacidad de producir, se pierde la capacidad de querer, esa capacidad creativa que hay en todos los seres humanos, y obviamente eso hace una situación bastante compleja en el largo plazo. Porque cuando hay necesidad, obviamente, y esto es algo claro, cuando hay necesidad, la masa, el colectivo, no tiene la capacidad de pensar a largo plazo. Por eso ustedes ven que firman personas, que asocian personas y se rajan al día, a la semana. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo no me gané los millones esta semana. Yo quiero algo que ya, pero eso no se lo da ni siquiera, tampoco ni siquiera se lo da el Plan Colombia, no se lo da el Plan Colombia, Familia en Acción no se lo da. Ahí la persona exige cuando no está preparada, no sabe ni qué está exigiendo, ¿no? Que esa es una situación que se identifica desde el liderazgo, y uno comprende personas que debían de estar en la perspectiva del éxito, del triunfo, porque ostentan de alguna manera carreras y especializaciones y maestrías y doctorados, pero son igualitos a las personas que están esperando la asistencia. Porque toda persona con dos dedos de frente entiende que las cosas buenas requiere de tiempo, porque el tiempo es ese que hace la adecuación del cerebro, de la mente, de las capacidades. Alejandro Magno no conquistó Europa en un día, no invadió Asia, África en un día. Fue producto de una planificación, fue producto de una visión, fue producto de una creencia, que esa es una de las cosas importantes a entender. ¿Qué nivel de creencia tiene usted como líder, como empresario? Obviamente eso no es un cuestionamiento, es simplemente una pregunta que se responde usted. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos el éxito en las personas, obedece a cosas que son sencillas, se llaman principios universales de éxito. Uno tiene que creer en uno mismo. Hay gente que abandona los sueños porque la mamá no cree en él, porque el papá no cree en él, porque el hijo no cree en él, porque el vigilante no cree en él, porque el cónyuge, la cónyuge no cree en él. Entonces, como no creen, bórrame de la lista que yo no voy. Y entonces sigo normalmente en mi tema cotidiano. Finalmente dice el cerebro, finalmente yo estoy diseñado para ir de 8 a 5. Yo estoy diseñado para ir de 8 a 5. Truene, llueve o relampaguee, de 8 a 5. Obviamente hay quienes decimos, qué pereza eso de 8 a 5. Yo prefiero hacer el sacrificio y evitar a toda costa el tema de 8 a 5. ¿Qué hay que hacer para no estar de 8 a 5? Tener un sueño e ir por él. Quitarse las excusas. Es mucho más fácil que ir de 8 a 5. Porque hay una cosa que, como nosotros crecemos en los ambientes tradicionales y lo que aprendemos es tradición,
tradición, cotidianidad, entonces no aprendemos a ver la variable. Cuando nos encontramos en la fase que hace la mayoría, que es la fase, digamos, del empleo, no se alcanza a ver la variable. Y hay que ver una variable matemática. Digamos, el modelo de empresa que nosotros desempeñamos es el mejor del mundo. Y de pronto ustedes van a decir, no, es que eso es fanatismo. Eso es fanatismo. No, yo leo. De verdad, yo leo, hago estadística, yo estudio constantemente a la gente, a esa cosa que llaman esa cosa que llama análisis de mercado, las variables, las tendencias, eso que llaman mercadotecnia. Y yo digo que la mejor de todas las profesiones es el network marketing. Si usted de pronto lo duda, es bueno y supremamente importante que se lea un libro que se llama Escuela de Negocios, de verdad, Escuela de Negocios, y para que lo complemente, que se lea uno que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Aprender a ver las variables es supremamente importante. Digamos que, ¿por qué una persona que está empleada, la persona puede terminarse al éxito? Una vez entienda las variables, es decir, ese cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Supongamos que la persona tenga como profesión el derecho, es decir, que sea un abogado. Que sea un abogado que trabaje para, no sé, para alguna entidad. Esa persona es obviamente un autoempleado. Esa persona desde su posición de autoempleado o de empleado puede, el que pregunta por qué trabaja, entonces la persona se va a responder. Y hay que aprender a hacer estas preguntas por lo siguiente. Cuando una persona me dice a mí que trabaja y que ama su trabajo, yo le digo, ¿cuáles son las causas? Él me va a decir, porque yo quería, mi sueño era entrar a trabajar a esta compañía, digamos que eso es válido, pero uno que es a veces un poquito perverso, un poquito así pillín, entonces uno le dice, ¿estarías en condiciones de ir a trabajar así no te pagaran? Entonces ahí es cuando la persona mira como para el techo, o sea que uno dice, te pillé, o sea, ahí hay cosas que no cuadran, no cuadran, porque si uno puede ir a trabajar sin que le paguen, de hecho yo le cojo a pico a la persona, ¿por qué? Porque eso normalmente no se ve, Lo que quiere decir es que esa persona no alcanza a ver la variable, porque si se va a trabajar por dinero, entonces la variable en qué consiste, que si la persona trabaja por dinero y el dinero que percibe no le alcanza para la persona ser feliz, o sea, es decir, para tener sus necesidades básicas resueltas, quiere decir que esa persona, cuando le enseñaron matemáticas, no entendió las matemáticas. Porque son las matemáticas los que nos ayudan a entender el cambio de variable. Yo tengo que aprender a multiplicar. En lugar de sumar, aprendo a multiplicar. Entonces digo, yo soy abogado y estoy trabajando solo. O sea que el día que yo deje de trabajar, ese día voy a pasar necesidades. Ese día me va a alcanzar. Lo que quiere decir que no es inteligente estar trabajando solo. Entonces, ¿qué es lo que significa el cambio de variable? Que entiendo que si yo estoy trabajando, ¿cuál es el fin? El fin es ganar dinero. Lo que me quiere decir a mí esto es que si yo entiendo el cambio de variable, digo, pues debe haber otra forma de ganar dinero. Y la forma más práctica es el network marketing. ¿Eso por qué? No porque sea lo único, sino que las otras formas representan o requieren inversión. ¿Y saben ustedes el susto que le da a la gente cuando le hablan de inversión? Por eso ustedes cuando intentan dar planes, eviten la palabra inversión.
La gente asocia, miren, la palabra inversión es como una especie de, ¿qué digo yo? Como un duende que tiene la persona por allá en la conciencia, pero no está despierto. Solamente se despierta cuando escucha la palabra inversión. Entonces el cerebro se le pone a mil alerta y dice, me van a tumbar, me van a tumbar, me van a tumbar. Eso es lo que ocurre, de manera que ahí empezamos a darnos cuenta cómo este tema va tomando sentido, que uno dice, claro, hay cosas que hago, pero no las entiendo. Cuando me estoy comunicando con otra persona, estoy dando una señal equívoca con relación a lo que quiero comunicar. O sea, estoy haciendo más o menos como el Chavo. Estoy intentando dar un plan, pero realmente lo que estoy haciendo es no dar el plan, o sea, confundir el tema. ¿Por qué? Porque esa persona a la cual me estoy dirigiendo me está entendiendo es otra cosa. Hace poco colocaba un video donde es como más o menos literal como dar el plan, solo que don Ramón le está dando el plan al Chavo. Y entonces le está haciendo la representación de unos pinos. Y cuando él le habla de los pinos y tal, entonces el Chavo se imagina unos pinos y una mesa larga y toda esa cosa. O sea que don Ramón le está hablando de una cosa y él está entendiendo otra. Eso no suele pasar. Precisamente ¿por qué? Porque allá afuera hay personas con otra dinámica, con otro procesador, con otra forma de entender las cosas, pero en consecuencia, mediante el famoso cambio de variable, decimos, si yo multiplico, es mucho mejor que sumar. Si yo multiplico, es mucho mejor que sumar. Lo que quiere decir que cuando miramos nosotros ya desde el liderazgo nuestro, lo que hacemos es entender la exponencialidad, que consiste en formarnos como líderes y formar líderes. Eso toma tiempo, claro que sí, pero es más efectivo, mucho más eficaz, porque si formamos líderes, lo que estamos haciendo es la misma situación que hacía o que hizo en su momento Alejandro Magno, ¿no? O lo que hizo en su momento Napoleón. Pero si nosotros queremos sacarla del estadio, entonces hacemos lo que hizo Jesús, que es el que ha hecho la red más sólida de toda la historia del mundo, ¿no? La red más sólida que prevalece hasta el día de hoy. Entonces uno dice, ¿cuáles son los elementos? Los mismos elementos que se requieren para el éxito. Los mismos elementos es visión, es saber qué es lo que estoy haciendo, creencia en sí mismo y decir, debo estar en función de crecimiento constante y debo estar en formación de liderazgo. Entonces uno dice, pues sí, a eso me va a dedicar antes que cualquier otra cosa a formar, es decir, a vender mi visión. Entonces ya no es uno que vende, que da el plan, no, uno lo que vende es la visión, ¿no? Imagínate, como se dice, ¿no? Imagínate en las playas, ¿no? No, imagínate alcanzando las naciones. Imagínate que tu nombre retumbe por todos los rincones de la tierra. Eso es excitante para el líder, para una persona que está determinada al éxito, ¿no? Que tu nombre resuene en todos los rincones, porque realmente así ha ocurrido. Yo tengo la satisfacción, casi a diario me zumbo información, audios maravillosos de personas que dejaron una huella indeleble en este planeta, y hablando específicamente de esta profesión de networkers, ¿no? Personas que dejaron huella y seguirán por siempre, por siempre, porque son las personas que cada día fortalecen, ¿no? a los líderes que vamos emergiendo en este tiempo que nos correspondió. De tal manera que entender la figura, ¿no? Entender la figura es importante, porque claro, esa persona que está allí de pronto empleada o qué sé yo, lo que se requiere es que podamos aprender a comunicarnos de manera correcta, porque la persona está buscando el fin, que es el dinero, pero lo está haciendo en el medio equivocado, ¿no? Porque el empleo no le sirve
para alcanzar el ideal de esa persona. Solamente que la persona por la necesidad, ojo, por la necesidad, cree que eso es su todo, ¿no? Que eso es su todo. De ahí que el abordarle el tema, digamos, del empleo como tal, es de mucha inteligencia. De mucha inteligencia, porque hay unas que se sienten bastante en un plano confuso y obviamente en un plano bastante agreste cuando se toca ese tema. Cuando se le toca ese tema, que la persona siente que como que le están invadiendo su terreno, ¿no? Y entonces hay que ser supremamente, no sutil, sino supremamente inteligente a la hora de comunicar. Una de las cosas en la que fallamos como líderes es en la comunicación. Y esto obedece a que de pronto recibimos información de las tarimas con una pasión desbordada que es incorrecta, que es incorrecta, que es incorrecta. Entonces, claro, cuando un nuevo llega a los eventos y escucha esas cosas así, entonces él sale a hablar a sí mismo y se estrella. Se estrella porque él no maneja eso que se llama inteligencia emocional. Él no maneja eso que se llama inteligencia emocional, entonces ocurre que aprender a comunicar es sumamente importante, porque realmente lo que se comunica siempre son las emociones. Antes que las palabras, se comunican las emociones. El estar sobreexcitado, por decirlo de alguna manera, a la hora de abordar a una persona, denota inseguridad, denota miedo. Y eso, al final, termina en frustración para ese proyecto de empresario, para ese prospecto de empresario, porque no alcanza a superar el umbral para que uno dice, ya esta persona se queda, porque ya eso devolvió una obsesión, ya el triunfo como tal ya se volvió una obsesión, entonces sea como sea, la persona aprende, ¿no? Que eso es lo que buscamos siempre, siempre, siempre con las personas, que no sean tan de corta duración, sino que se determinen a aprender. Y no se puede aprender sin proceso. No se puede aprender sin proceso. Por eso es que es como un cambio de caparazón. Nos toca mudar. Si de éxito se trata, nos corresponde mudar. Si de liderazgo se trata, si de influencia se trata, nos corresponde mudar. No podemos seguir siendo los mismos. Porque a veces uno está en la inmunda y uno quiere cambiar, pero seguir en la inmunda, con con los mismos pensamientos derrotistas, con la misma actitud derrotista, con la misma yo no sirvo para nada, yo no sé qué y tal, todas esas cosas, y no hay tal, o sea, hay que hacer una transformación. Y eso representa coraje. El coraje hace parte de los principios de éxito. ¿Por qué? Porque es ponerle ese plus a nuestra actitud, a nuestra personalidad, a nuestro carácter, que eso es sumamente importante, porque obviamente estamos enfrentados a diario a una cantidad de situaciones que no estamos preparados. Y nos toca gestionar en la gran mayoría con personas conflictivas. Primero, tenemos que darnos cuenta si somos conflictivos. Porque cuando nosotros somos conflictivos, mire cómo funciona el universo según lo que he entendido, según lo que he visto en este corto camino de la vida. Y es que cuando uno es conflictivo, normalmente se va a encontrar con personas conflictivas. ¿De verdad? Se va a encontrar con personas conflictivas. Y uno no se da cuenta, uno cree que son las otras, pero no, es un juego que funciona bajo una ley que se llama ley de atracción. Ley de atracción. Ahora, cuando uno en el camino de esto del liderazgo, que es inevitable cuando usted le empieza a entender, a tratar con la gente, es inevitable que usted se encuentre personas conflictivas. Entonces el tema no es las personas conflictivas, es su comportamiento. Es su comportamiento. Porque realmente cuando vemos personas conflictivas, lo que estamos viendo es que el mismo universo
nos está diciendo, o sea, nos está haciendo un cambio, nos está haciendo una especie de coaching, se llama coaching universal, coaching de circunstancias. ¿Por qué? Porque hay áreas nuestras que requieren ser tratadas. Requieren ser tratadas. Y obviamente de las cosas, de las joyas que se nos ha otorgado para manejar este tipo de casos, es un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. O sea que sí podemos ganarnos una persona conflictiva. Ahora usted dirá, no, huyámosle a las personas. No, usted no le puede huir a las personas conflictivas porque las personas conflictivas le hacen bien a usted. Así usted no lo crea, le hacen bien a usted. ¿Por qué? Porque el tema es cómo se siente usted con una persona conflictiva. Entonces uno empieza a entender que funciona que uno, y de hecho se pone uno a prueba. Y uno tiene que ponerse a prueba porque tengamos en cuenta, esta profesión es coherente. Esta profesión trabaja todas nuestras áreas, todas sin excepción. Entonces nosotros vamos encontrando personas conflictivas y la idea consiste en que nosotros no seamos conflictivos. Entonces, cuando se logra influenciar a una persona conflictiva, hay que ver el comportamiento de esa persona hacia uno. Y generalmente ya no es una persona conflictiva. Ya es una persona que se vence, como si esto, pues no es que sea un combate, pero se vence, ¿por qué? Porque hay quien no le repele a ese conflicto. Entonces la persona tiene que adecuarse, tiene que entender la dinámica y darse cuenta de que eso hay que sanarse. Hay que sanarse. Cuando uno empieza la determinación al éxito, uno se da cuenta primero quién es. O sea que de entrada esto lo que le hace a uno es como un escaneo, como eso le hace exámenes de riñón, de páncreas, de pulmón, de actitud, de conciencia, todo eso se lo hace y le coloca, ahí está el asunto. Mire por lo que hay que trabajar. Por lo primero que hay que trabajar es por toda esta problemática suya, esta problemática mía, que es cuando dice un maestro de este tema, cuando dice que uno está menos 10 o menos 20 o menos 50, es cuando uno está lleno de conflictos. Entonces, mientras uno empieza a superar esos conflictos, es cuando se va nivelando. Porque claro, si una persona ve una oportunidad como esta, pero es incrédula, obviamente esa persona no va a avanzar nunca. ¿Por qué? Porque es incrédula. ¿Qué le está diciendo el proceso? Supere esa incredulidad. Si vemos nosotros que de entrada la persona es negativa, obviamente, ¿qué le dice el proceso? Y la estadística del proceso dice, ningún negativo ha logrado cruzar el Mar Rojo. Y uno dice, pues sí, ¿no? Debo dejar de ser negativo. O sea que el proceso, como lo hemos dicho siempre, nos hace más bien a nosotros que a los demás. Que la idea es que, pues a todos, ¿no? Pero generalmente partiendo desde la responsabilidad de uno mismo, dice, pues que me hace más bien a mí, porque entiendo que si yo quiero ganar, debo dejar de ser negativo. Que si yo no he ganado es porque tengo una actitud incorrecta. Que si yo se me dificulta relacionarme con la gente es porque tengo una actitud incorrecta. O sea, necesito ayuda ¿de quién? Del proceso. Y debo tener también determinarme a que el proceso haga el trabajo. Y le digo proceso, procésame. Le digo universo, procésame. Porque para uno transformarse en un campeón, debe mudar. Y entonces uno va dándose cuenta que, claro, está mal asociado. ¿No? Que tiene amigos que lo llaman a uno a la farra. Y dése cuenta usted cuántas veces le suena el teléfono para invitarlo a ese tipo de cosas. ¿No? Y haga el ejercicio, ¿no? Y que se inventan que la corrida del catre y todas esas cosas, ¿no? Y ya le van a hacer el cumpleaños al chikungunya y tal. Entonces usted dése cuenta qué relación, cuál es el movimiento del teléfono suyo. Dése cuenta con quién interactúa más usted y verá que ahí entiende un círculo. Porque claro, yo lo digo desde la coherencia y desde obviamente la solidaridad, digo, el teléfono mío nunca jamás suena para invitarme a mí
que a una discoteca, que a un antro, a nada de esas cosas. El teléfono mío generalmente suena, y lo digo, mire, el teléfono mío, y lo pueden ustedes revisar, suena para decirme, mi líder, buenos días, ¿cómo amanece? Mi líder, imagínese que la señora Rosita ya firmó. Imagínese, mi líder, bueno, algunos no, que se rajó Belarmina, ¿no? Es decir, todo está relacionado con lo que soy yo. Con lo que soy yo. Y me dice, ay, que ya llegó el 3 en 1, sí, ya llegó. Y verdad que esa semana hay una promoción, sí, hay una promoción, se acaba hoy a las 12 de la noche, ¿no? Y así, es decir, esa es mi, ¿por qué? Porque yo estoy en esto. Yo estoy en eso, o sea, yo estoy en eso, el que, obviamente, el que, de hecho, pues no se atreven a hacerme invitaciones raras porque los insulto, ¿no? Porque obviamente es carácter, ¿no? Es que yo le he metido a todo ese tema, pues de hecho, mi energía, mi sustancia, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que proteger mi proceso y porque todos estos libros que han hecho una transformación poderosa en mí, que me han ayudado a mudar, yo tengo que conservar mi proceso. Entonces yo soy como si estuviese en otro planeta. ¿Por qué? Porque yo digo, pues esto, de verdad, mire, yo valoro mucho esta profesión porque de verdad que he tenido la oportunidad de tener en mis manos los mejores libros, ¿no? Y de gente muy capaz, muy coherente, que me dice que esta es la mejor profesión del mundo, que esto no se compara, porque mucha gente dice, no, yo quiero ser presidente del país. No, eso es un pinche presidente para lo que representa esta profesión tan grande, de verdad. Yo que hay gente, sobre todo por estos días, dando lora con la política, y digo, no tienen ni idea qué es el network. ¿Verdad? Eso es una cosa, al menos como yo la veo, te digo, yo no, pues no, ya mi relación es todo en torno a esto, al liderazgo y esto, y yo voto corriente y me trasnocho, y a mí eso no me cansa. ¿Por qué? Porque esa es mi determinación. Es mi determinación, que digo, no, es que esto, imagínese. Entonces, claro, como decía al principio, uno se ve como una especie de referente y la gente que se raja y tal, dice, pero este sigue, ¿qué pasará ahí? ¿Qué habrá allí? ¿Qué habrá allí? Si me hago entender, no, aquí lo que hay es pasión, aquí lo que hay es enfoque, aquí lo que hay es actitud ganadora. Y eso no es negociable. No es negociable, ¿por qué? Porque así es, de manera que eso es otro nivel, y en ese orden empezamos a darnos cuenta que la persona que llega así conflictiva, pues tiene que superar el conflicto, tiene que superarlo. ¿Por qué? Porque obviamente pues yo no le voy a prestar atención. Yo no le voy a prestar atención, porque yo digo, mire, zúmbate este libro. Ahí yo escucho a la persona, la veo y es como si yo fuera el médico y le digo, tómate esta aspirina. Bueno, le diría, tómate este Ganoderma. Le digo, no, mira, este libro, escúchate este audio y tal, zúmbate esto. ¿Por qué? Porque uno considera que esa persona debe transformar esa parte. Entonces yo me la paso suministrando libros, audios. Es eso. No es más. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que le sirve a la persona, que este tema consiste en libros, audios, eventos, libros, audios, eventos, libros. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende. Créame, la persona que no hace network no es porque no quiera, es porque no entiende. O sea que uno se siente privilegiado cuando uno entiende, porque uno al menos ya entiende que la gente no entiende. Lo que quiere decir que es cuestión de tiempo. Que es cuestión de tiempo, porque a la medida que nosotros tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, obviamente toda la masa que intentaba resistirse es seducida. ¿Por qué? Por nuestra actitud ganadora. Toda la masa que se resiste es seducida por nuestra perseverancia. Toda la masa que se resiste es seducida por nuestra persona. Porque esto es mejor que hacer cualquier otra cosa donde la gente se porta muy mal, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, los señores políticos, esos que los tratan muy mal. Son como los árbitros. Uno dice, ¿por qué tiene que aguantarse esa cosa por nada? Sí, eso también se llama cambio de variable. Cambio de variable. Se llama cambio de variable. A la gente que la maltratan por nada.
Y uno dice, pero es que por nada, porque de hecho uno puede ser muy buen trabajador, pero cuando la embarra, la embarra. Hablaba esta semana con un vigilante y le preguntaba que si él tenía carro. Él me decía, no, no tengo carro. Y le digo, ¿cuántos carros estás cuidando? Y me dijo, no, en el parqueadero hay como unos 70 carros. Y yo le digo, ¿y qué pasa si uno de esos se lo roban? Te toca pagarlo. Me decía, yo no había pensado en eso. Porque si se roban un carro, el primero que queda en entredicho eres tú. O sea, estás cuidando lo de otro. ¿A son de qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? Porque siempre vas a ser el primer sospechoso, ¿no? Yo le decía, mira, eso ocurre porque hay personas que carecen de actitud, de autoestima. Porque cuando uno empieza a mirar hacia adentro, uno se da cuenta que uno es un ser humano y que uno tiene capacidades. Y uno dice, ¿yo por qué no pongo todo eso a favor? Y le digo, y así es como es todo así. No creas que acá tú ves en este conjunto médico, y los médicos también los madrean en sus trabajos porque se les va la paloma, ellos tienen que cumplir horario. No pienses que son los super ultra, también están en una situación con una baja autoestima. Porque considero que una persona tiene buena autoestima es cuando está en función de ganar. Uno tiene que estar en función de ganar, porque ¿cómo así y no es conformarse con no, que es que yo soy el mejor empleado y tal? Eso es una trampa. Y eso denota mala actitud. Mala actitud que la persona se le mete a la cabeza de que porque no, que tiene que dejar su familia sola, que tiene que entregar su salud, que tiene que entregar su vida, que tiene que entregarlo todo por hacer feliz a otro. Dice, no, felicidad a causa de mi tragedia no tiene sentido. Eso me dice a mí que estoy siendo muy duro conmigo mismo. Muy duro conmigo mismo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque la persona solamente ve una figura. Dice, no, es que yo veo que la única forma de ganarme los centavos es estar bajo órdenes de otro. Y ¿quién le ha dicho eso? Yo sé que la escuela lo dijo, pero al traste con la escuela. Hay que pensar en la libertad, hay que pensar en un sueño. ¿Para qué? Para que nuestra vida se transforme. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno entiende de esta misma figura de la cual estoy hablando, que es esta profesión, decimos, esta es una profesión para transformar vidas. Y la primera que se transforma, ¿cuál creen ustedes que es? La de uno. La de uno. Porque aquí el primero que se salva es usted. No es como si usted fuera escolta, porque si usted es escolta, usted tiene que salvar primero la vida de su escoltado. Así le dejen su cuerpo como una zunga. No, acá es diferente. Acá el primero que tiene que salvar es usted. Solamente que mientras usted lo hace, favorece a un montón de gente y tiene un continente para hacerlo. Tiene toda esta maravilla que es América. No, América es tierra de libertad, y usted dice, eso le permite a usted soñar en grande, eso le permite a usted ver las cosas en grande y ver la posibilidad en todo, y todo depende de usted y todo está en usted. ¿Para qué? Para que esa representación suya sea la representación de un campeón, para que esa representación suya sea ese prototipo de usted mismo en otro lugar. Hay una película que también surge a manera de sugerencia, ¿no? De sugerencia, por si alguna... Esa película la vi hace un tiempo, me acordé justamente ahora. La vi hace un tiempo porque yo acostumbro a ver las películas por seriado. Es decir, yo tomo un actor, y entonces me veo toda su fílmica, ¿no? Entonces hay un actor, de pronto ustedes lo conocen, se llama Bruce Willis. No sé si lo han escuchado, si lo han visto, él es así calvo como yo. Bruce Willis hace una película que se llama Identidad Sustituta. Identidad Sustituta, para las personas que están tomando nota. Esa película es supremamente, o sea, hoy es mejor
que haberla visto hace, esa película es del año 2009, yo creo que la vi por en el 2011. Esa película es mejor verla hoy que haberla visto hace en el 2009, por el tema este de la robótica y toda la cosa y lo que es la identidad. Y obviamente de lo que se trata toda esta dinámica es que nosotros tomemos todo esto que está pasando y lo colocamos en contexto y que nosotros empecemos a observarnos a nosotros mismos y nos demos cuenta nuestras falencias, nuestras fallas y toda la cosa para superarlas. Para superarlas, de verdad, superarlas, ¿por qué? Porque es esa parte de la identidad sustituta, que es otro yo, pero es como una especie de avatar. Es otro yo que él hace cosas y yo estoy dormido, así como en una cápsula y tal, ¿no? Pero obviamente yo me estoy viendo, entonces cuando hacemos el relevo, entonces sale el humano y se queda la máquina, o a veces sale la máquina y se queda el humano. El humano generalmente no hace nada. Todo el riesgo lo asume el avatar. Y eso tiene que ver con esa capacidad de vernos, ¿no? De vernos, porque ¿no les parece a usted interesante que porque a veces uno no se ve? De verdad, uno no se ve porque uno está acostumbrado al chisme, uno está acostumbrado a juzgar a las demás personas, uno está acostumbrado en ver los defectos en la vida, en los ojos de los demás, pero uno no se ve hacia uno mismo. Y el liderazgo nos permite eso. Véase la carota a usted a sí mismo, ¿no? Véase usted haciendo pereza, véase usted no interesado por sus sueños, véase usted así perdiendo el tiempo, véase usted pensando cosas trombolas y todas esas cosas para que usted empiece a darse cuenta que claro, que todo está en uno, que claro, todo está en uno, porque una vez dice, no, es que esto es muy duro, ¿no? Dice, no, la gente es muy tiesa. Y ocurre que no, de verdad que no. Mire, uno dice, pero es tan chévere, tan divertido todo que uno dice, pero es que todo hace parte de uno, por eso es importante la creencia en sí mismo y uno no olvidarse cuando uno se mira al espejo, que independiente de que usted no se esté mirando al espejo, siempre se ve cómo está actuando, cómo se está comportando. Que esa parte es importante porque uno se hace el loco, o sea, uno trata de echarle el agua sucia a los demás, pero uno se distancia de uno mismo y uno mantiene perdidísimo, haciéndose el loco, haciéndose justamente el loco, y ocurre que no. Ahí es que es simplemente entender que la representación nuestra está basada en una actitud ganadora, o debe estar basada en una actitud ganadora, y eso arrastra, de verdad, eso arrastra. Y estar pendiente de esa representación nos ayuda a hacer ajustes. Hacemos ver que los puntos. Y no, eso no se hace así. De verdad que no se hace así. No se hace así, ¿por qué? Porque es entendiendo que son personas y que somos personas, y la razón por la cual estamos acá debe superar cualquier expectativa, porque somos una casta ganadora, de manera que esa parte es sumamente importante, determinante y relevante. Adelante, Andrés.